Hola, mi nombre es Jennifer. El día de hoy hablaremos sobre el cambio climático. Pero, ¿sabemos qué es el cambio climático? Pues descubrámoslo a continuación. Para saber qué es el cambio climático, debemos conocer algunos conceptos básicos como el tiempo, clima y el calentamiento global. El tiempo son las condiciones atmosféricas en un lugar concreto en un periodo muy corto de tiempo. Normalmente, estas condiciones atmosféricas tienen una duración no mayor a 10 días. El clima son los datos de temperaturas y precipitaciones de un lugar o región a lo largo de un periodo prolongado de tiempo. Los factores que influyen en el clima son la altitud, relieve, cercanía al mar o las corrientes marinas. Estos factores hacen que los elementos que constituyen el clima, temperatura, precipitación, humedad, presión o vientos varíen de un lugar a otro. Calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Es el incremento continuo de la temperatura promedio global, específicamente la temperatura de la atmósfera y de los mares. Entonces, ¿qué es el cambio climático? De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, este se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Hola, yo soy Vanessa. A continuación explicaremos el comportamiento del cambio climático. Un factor que deja en evidencia el cambio climático es la elevación de la temperatura global. En muchos lugares del mundo, como América, Australia y Asia, el calor ha alcanzado récords a los que no se había llegado en un siglo. Otra señal del cambio climático es el derretimiento del hielo en varios puntos de la Tierra, además del aumento en el nivel del mar y cambios en los patrones climáticos. Por ejemplo, los huracanes y las tormentas tropicales son cada vez más frecuentes e intensos. No se diferencian las estaciones del año. Si la tendencia sigue igual, la temperatura podría aumentar 10 grados en el presente siglo. Entonces, ¿qué está causando el cambio climático? Se ha hablado de causas naturales como erupciones volcánicas, cambios en la actividad solar o en las corrientes marinas, pero todos estos factores son minúsculos cuando se les compara con el más importante, la actividad humana. Pero si los humanos hemos estado en este planeta desde miles de años, ¿qué se ha hecho diferente en los últimos años? Pues sucede que alrededor de 1850 se desató la llamada Segunda Revolución Industrial. Se detonaron las industrias del acero, la química y sobre todo la del petróleo y la automotriz. Además aumentó la producción de personas que consumen derivados del petróleo y generan gases de invernadero. Pero, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Junto a mi compañera Andrea, descubriremos más acerca del tema. Los gases de efecto invernadero son gases que al quedar atrapados en la atmósfera evitan que el calor se disipe. Este efecto hace que nuestro planeta tenga una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida que conocemos. Pero el exceso de estos gases provoca que cada año que pase sea más caliente que el año anterior. Ahora, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Uno de los principales gases es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono ingresa a la atmósfera a través de la quema de combustibles fósiles como el carbón, gas natural y petróleo. El dióxido de carbono se puede eliminar de la atmósfera mediante las plantas. Las plantas absorben el dióxido de carbono como parte del ciclo biológico para luego transformarlo en oxígeno. Otro gas de efecto invernadero es el metano. Lo producen muchos animales al digerir los alimentos. Y la principal fuente de metano en el mundo es el eructo de las vacas.
Una tan sola vaca puede producir 110 kilos de metano al año, y el metano es entre 20 y 30 veces más peligroso que el dióxido de carbono. También hay metano atrapado en el llamado permafrost. Pero, ¿qué es el permafrost? El permafrost son capas de suelo permanentemente congeladas en las regiones polares, y si este llegara a descongelarse, los niveles de metano se dispararían, y las consecuencias de esto pudieran ser devastadoras, ya que absorbería más calor al perderse la superficie reflejante blanca. Así que a continuación hablaremos de algunas consecuencias del cambio climático, y para eso nos ayudarán nuestras compañeras Nereida y Adriana. A continuación, explicaremos algunas consecuencias del cambio climático. Algunas consecuencias del cambio climático son un aumento en el nivel del mar, extinción de especies, aumento de fenómenos naturales y, por supuesto, la vulnerabilidad de los países subdesarrollados. Aumento en el nivel del mar. El origen de esta amenaza es el calentamiento global, originado por el cambio climático, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar de tres formas diferentes. La primera forma es la dilatación térmica, que al calentarse el agua por la subida de la temperatura tiende a dilatarse, es decir, los océanos ocupan más espacio de lo normal. La segunda forma es mediante el agua dulce. Esta se filtra hacia la base de hielo, provocando que se derrita y se desplacen hacia el mar. Por último, un proceso similar es el de los casquetes polares, que se derriten en verano sin volver a su forma habitual. Extinción de especies. Dentro de estos tenemos que la actividad humana, el consumo de combustibles fósiles, la acidificación de los océanos, la contaminación, la deforestación y las migraciones forzadas amenazan formas de vida de todo tipo, por lo que se extingue una especie cada 20 minutos, es decir, 27.000 al año. Fenómenos naturales. Algunos fenómenos naturales se están volviendo más bruscos e intensos, provocando que los desastres naturales sean más catastróficos. Las inundaciones y las sequías en varias partes del mundo causan hambre y enfermedades, afectando a los más vulnerables. Específicamente en Centroamérica, en El Salvador, los principales problemas son las sequías, tormentas e inundaciones. La sequía es un fenómeno natural que ocurre cuando la precipitación es significativamente menor a la normal, causando desbalances hidrológicos que afectan los sistemas de producción de la tierra. Específicamente en El Salvador, la escasez de lluvia provocó grandes daños en la producción de cultivos. Tanto así que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reportó 4 años de sequías continuas en el periodo 2002 y 2015. Estos afectaron económicamente y directamente a los productores agropecuarios, obligándolos a elevar costos y afectando a la vez el bolsillo de los salvadoreños. Por otra parte, en época de lluvia, las precipitaciones tropicales y las tormentas torrenciales provocan que los árboles se caigan en zonas vulnerables, además de la aparición de cárcavas en las calles, como también los derrumbes y deslizamientos que atentan contra la salud, la economía y el bienestar de las personas, entre otros. Gestión de riesgos. El término gestión de riesgo hace referencia al proceso de identificación y evaluación de riesgos y a la creación de un plan para disminuirlos o controlarlos, para reducir el efecto que podrían causar. Para crear un plan de riesgo, ya sea en tu comunidad, escuela o incluso en tu hogar, es necesario identificar los factores de riesgo, así como también crear estrategias y planes de control en caso de emergencia, informar a la población en general sobre los distintos riesgos y evacuar los lugares vulnerables. Mitigación. Es la acción y efecto de moderar, aplicar, disminuir o suavizar las emisiones de gases de efecto invernadero, cuyos niveles actuales nos han llevado a la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Podemos mitigar reduciendo al máximo el uso de combustibles fósiles como la gasolina y gastar la cantidad de electricidad menor posible.
También evita las bolsas y empaques de plástico. Cabe recalcar que los países que más contaminan el mundo son China y Estados Unidos. Sería fácil culparlos, pero ya nos percatamos de dónde provienen nuestros artículos como bolso, celular, zapatos y vestimenta. La producción y el transporte de estos artículos generan mucho dióxido de carbono. No cambies tu celular si no es necesario y prefiere los productos locales. Apoya también el uso de energías renovables como por ejemplo la energía solar. Come menos carne. Producir una hamburguesa requiere alrededor de 2.500 litros de agua. Ahorraríamos más agua evitándonos comer una que dejando de bañarnos 3 meses. Y eso sin hablar de todo el metano que produciría una vaca en su vida. Recuerda organizarte y exigir a los políticos y corporaciones que sean ecológicamente responsables. Y con tu granito de arena, recuerda siempre impulsar la siembra de árboles para poder revertir los efectos del cambio climático y así tener un mundo más sano y limpio.